El títere castrista Díaz-Canel insulta a los cubanos, califica de lumpen, vagos y corruptos a quienes no trabajan y no aportan en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Las autoridades de la dictadura han desplegado 40 medidas encaminadas a un mayor enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas sociales, según anunció el primer ministro Manuel Marrero en el Consejo de Ministros pasado. El plan está centrado en tres ejes. Por un lado, los sistemas de control para nuevos actores económicos, previsiblemente empresas privadas. En ese sentido, se incluyen aspectos como el incremento de la imposición de multas, el aumento del cuerpo de inspectores, atención a las quejas de la población, posiblemente por precios superiores a los fijados, y más supervisión en las áreas donde se concentra la comercialización. La segunda pata es el estudio y detección de personas con conductas o comportamientos marginales y población apta para trabajar que se encuentre desvinculada del estudio y del trabajo. La última es la implementación de opciones para la inserción diferenciada para los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Además, el primer ministro avanzó que también habrá medidas para el sector estatal, aumentando presuntamente la rendición de cuentas de los cuadros, funcionarios y empleados públicos. Al anuncio siguió un alegato dogmático del títere castrista Miguel Díaz-Canel, en el que no se privó de calificar de ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos a quienes no trabajan y no aportan. No obstante, la prensa oficialista ha destacado el discurso por encima de las medidas, poco concretas aún, y otras cuestiones económicas que salieron a reducir en la reunión, entre ellos los malos datos del turismo, muy por debajo del objetivo oficial. El mandatario, después de hablar de la y de los precios abusivos que sufren los cubanos, en referencia no a las tiendas en divisas del Estado, sino al mercado negro, la emprendió contra el hecho de que los que no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más posibilidades de vivir que los que realmente aportan. Ahí estamos al revés, estamos rompiendo los conceptos del socialismo, expuso, trasladando la responsabilidad posteriormente a los territorios donde no se está actuando contra lo que está mal hecho. Díaz-Canel asumió que los revolucionarios han favorecido o ignorado la corrupción que ocurre ante sus ojos y dejado de un lado su obligación de actuar. Por eso pidió al oficialismo en su conjunto, desde el gobierno a las organizaciones de masa, pasando por todo el escalafón local y provincial, que asuma un papel protagónico contra esta situación. Nadie tiene como nosotros un sistema político que pueda enfrentar con coherencia todas estas manifestaciones, afirmó, tras denunciar que tolerar la actividad ilegal no favorece a nadie y reivindica que no se trata de que nadie tenga menos, sino de que se reparta lo que hay sin permitir espacios a la bribonería y el abuso. El dirigente añadió que la mayoría de las personas no pueden comprar con los precios del mercado negro y quienes pueden hacerlo es porque se dedican a lo mismo. Se nos ha creado una casta dentro de la cual se produce un intercambio mercantil ilegal y corrupto, con una economía sumergida e ilegal, y eso es socialismo. Eso es lo que queremos, eso es lo que provoca el desarrollo. No, no lo es, sostuvo el dictador. Díaz-Canel, que recordó como ejemplo el operativo de la pasada semana en los barrios del Puente de Cien y Boyeros en La Habana, acusó a los jóvenes de ser responsables de la mayoría de estos actos delictivos. La revolución no se hizo para eso y ha dado todas las oportunidades para que los jóvenes estudien y para que tengan un trabajo, repuso, en una oleada de adultos jóvenes que abandonan el país por falta de oportunidades, entre ellos multitud de estrellas deportivas, artistas y hasta periodistas oficiales. Además, el puesto a dedo defendió que los impuestos en Cuba no son para que los ricos sean más ricos, sino para que los que más tienen sean una parte y los que menos tienen estén mejor, un principio que, a su juicio, no se está defendiendo bien. El comentario, llamativo, en un país que presuntamente vivió una revolución para abolir las clases sociales, puede entenderse también como una autocrítica si realmente la distribución de los ingresos del Estado, prácticamente desconocida por la falta de detalles de los presupuestos, no está siendo adecuada. En su alegato, Díaz-Canel también hizo un hincapié en la falta de diferencia que hay entre una persona vulnerable y una que no quiere trabajar. Esta última, insistió, no puede recibir del Estado sin contribuir.
La primera ayuda no puede ser asistencialista, hay que proporcionarle un empleo para que mejore sus condiciones de vida. Esas cosas, afirmó, las tenemos que cambiar ya. Todos esos elementos tenemos que, poco a poco, con convencimiento, explicación, argumentación, con adecuadas políticas de gobierno y políticas públicas, irlas arreglando, porque de lo contrario la sociedad se nos desordena y no avanzamos, dijo. El Consejo de Ministros repasó también elementos de la agenda como el balance de las exportaciones, que crecieron un 108% en septiembre, destacando la miel, el tabaco, el ron, la langosta y el níquel. En términos globales, Cuba sigue importando mucho más de lo que exporta, 8.431 millones de dólares por compra en el exterior y apenas 1.966 millones de dólares por ventas en 2021. También se habló de la seguridad vial y de la aprobación de las próximas normas, incluida la de mediación de los conflictos y de la cartera de negocios que se presentará a la próxima Feria Internacional de La Habana. Siguiendo con las noticias, los trabajadores por cuenta propia en Cuba podrán tener hasta 3 empleados. El gobierno cubano desiste de obligar a los trabajadores por cuenta propia, TCP, a constituirse en una micro, pequeña o mediana empresa, MIPYME, si tienen hasta 3 personas contratadas, tal y como había dispuesto una norma dictada al respecto en agosto de 2021, si no hacían la reconversión en un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley. Concretamente, hasta el pasado 20 de septiembre, las licencias de esos cuentapropistas serían canceladas. En una nota publicada el día jueves, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, se echan para atrás y comunican haber acordado permitir que aquellos que tienen hasta 3 contratados y que han mantenido pagados sus tributos continúen el ejercicio de sus actividades. Las autoridades tributarias no explican la decisión más allá de que ésta se basa en el reconocimiento de que dichos TCP continúan desarrollando la misma actividad. De igual modo, recuerdan que los cuentapropistas no pueden exceder los 3 empleados porque de lo contrario deberán reconvertir su negocio a una empresa, MIPYME o cooperativa no agropecuaria o cesar el ejercicio del trabajo por cuenta propia. En el mismo documento, recuerda que se dará de baja a los transportistas que no renovaron su licencia y a quienes no realizaron ningún pago de impuestos. Además, se actualizará de oficio, es decir, se reconvertirán automáticamente en MIPYMES a los contratados de artistas y trabajadores agropecuarios eventuales que no tengan otra actividad de trabajo por cuenta propia. Los TCP sin contratados que realizan una sola o varias actividades económicas y los cuentapropistas que, aunque tengan hasta 3 contratados, ejercen más de un negocio. Para Elías Zamor y el Econcado en España, la decisión no es sino una victoria de los trabajadores en la guerra declarada al régimen, que los obliga de manera artificial a convertirse en MIPYMES y a apuntarse así un éxito político con la aprobación de la nueva normativa de actores económicos. El balance de eso ha supuesto que la creación de MIPYMES, unas 5.000, han quedado muy por debajo de lo que esperaban los dirigentes, discurre Amor, y de ahí la decisión del Ministerio de Trabajo y de la ONAT. Mientras tanto, en Colombia se crearon más de 300.000 MIPYMES en 2021 y en Chile más de 200.000 ese mismo año. Sin embargo, opina que con la medida, el gobierno también ha enseñado sus garras al poner la condición de tributar. La ONAT, viniendo detrás, ha conseguido, al parecer, imponer su criterio y ha logrado sentar el precedente de que, en los tiempos muy convulsos como los actuales, más vale recaudar un peso que cumplir una disposición transitoria de un decreto más. La escasa aceptación de reconvertirse en una empresa podría deberse, entre otros motivos, al temor al aumento de la fiscalización por parte del régimen y el sistema bancario y la escasez de incentivos tributarios. El mismo día jueves, la ONAT hizo saber también que ha efectuado un embargo preventivo a las cuentas bancarias de todas las actividades que no efectuaron los pagos a cuenta o parcial de impuestos sobre las utilidades y el aporte por rendimiento de la inversión estatal, ingresos no tributarios, correspondiente al tercer trimestre del año en curso. La decisión, explican, corresponde a que las empresas que dejaron de realizar estos importantes aportes, cuyo plazo legal de pago concluyó el 24 de octubre, a pesar de todas las acciones proactivas desplegadas por las oficinas tributarias del país para potenciar su cumplimiento correcto y puntual, según ellos.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.